Estimadas y estimados amigos que integran la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en todo el país, que representan a instituciones del sector público nacional, los ministerios, a nivel público regional, los gobiernos regionales y sus autoridades y sus direcciones, y a los gobiernos locales, y que representan a su vez a los diversos estamentos de la sociedad civil que integran la Mesa de Concertación, las organizaciones de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de niñas y niños, las ONGs, toda esta red, las iglesias, toda esta red de ciudadanos y ciudadanas que a título personal y en representación de sus organizaciones participamos en este esfuerzo de construir políticas públicas desde las voces de la gente, de construir políticas públicas que han buscado enfrentar el problema de la pobreza en el país. Y a lo largo de estos 20 años, porque eso es lo que estamos celebrando, 20 años de vida institucional, hemos ido contribuyendo de diversas maneras a que la política pública ponga en el centro de su accionar a las personas, que cada persona pueda tener una vida digna en cualquier parte del territorio nacional donde viva, es nuestro objetivo principal. Pero aún estamos lejos de alcanzarlo y en honor a la verdad, la pandemia del 2020 ha sido un golpe muy fuerte a los esfuerzos y a los avances que habíamos alcanzado como país en esta materia. Hoy día estamos desafiados por una segunda ola y celebramos entonces 20 años de constitución de la mesa en un contexto en cierto sentido tan desafiante como el que nos vio nacer. Quizás más, porque lo que tenemos hoy día no es solamente la amenaza de la pobreza en general, sino de una pobreza que además tiene un fuerte impacto en la vida de las personas, o mejor dicho, en la muerte de las personas, que estamos entrando a una segunda ola y entonces la salud es para nosotros el corazón de la coyuntura. Tenemos que enfrentar el problema de la pandemia como un elemento prioritario y todos los temas de salud que están asociados al tema de la pandemia, incluidas cosas que a veces no las asociamos, como la indocumentación, la muerte temprana de niñas y niños recién nacidos, la no documentación de estas, ni de las muertes ni de los nacimientos, son parte de los problemas que tenemos. Y es una agenda de primerísima prioridad. La atención de la infancia, de la primera infancia, es una inversión estratégica y salir de la pandemia va a pasar también por las condiciones que la pandemia deje, las secuelas que la pandemia deje en este sector de la población. Salud es entonces el eje de la acción, pero no es lo único que hay que hacer. Esa salud requiere elementos claves para que se pueda sostener. Requiere obviamente elementos de empleo, ingreso para la gente y un sector fundamental en generación de empleo, en generación de ingresos y de seguridad alimentaria es la agricultura. La agricultura familiar es fundamental para proteger la vida de nuestra gente. Hablar de salud, hablar de seguridad alimentaria nos remite inmediatamente al tema del agua, un problema que hemos tenido en el país para enfrentar la pandemia, pero también un problema que tenemos permanentemente en la historia del país, asegurar la oferta hídrica, una oferta hídrica tanto para la actividad productiva, la actividad agrícola y las actividades pecuarias, como para el consumo humano directo, son temas fundamentales en todo el territorio nacional. Una tercera cosa que aparece como muy importante en este contexto es el tema de la educación, y la educación nos ha remitido a su vez a otras brechas que están presentes en el país, la brecha digital. En materia de educación necesitamos no perder capacidades en el terreno de la educación y desarrollar una oferta educativa que llegue a los sectores más pobres de la población. Educación se suma entonces a salud, se suma al cierre de brechas vinculadas a la seguridad alimentaria, vinculadas a los servicios que deben llegar a la población. Para todo esto necesitamos trabajar de acuerdo, Estado y sociedad civil, con enfoque territorial vinculado al enfoque de derechos, al enfoque generacional, al enfoque intersectorial, para con estos elementos poder construir políticas y propuestas. ¿Con qué herramientas? Con dos que están desde el principio de la mesa: el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. Sin presupuesto no hay derechos, pero no basta con tener presupuestos. Necesitamos información, planificación y un buen sistema de gestión. Y eso pone en la agenda de la mesa, lo ha puesto antes y sigue en la agenda, la lucha contra la corrupción. La hemos visto actuar
no solamente en el pasado, la hemos visto actuar y eso es mucho más terrible en cierto sentido en la época de la pandemia, secuestrando insumos médicos, secuestrando oxígeno, etc. Acá tenemos un desafío muy importante para todas y todos. Gracias por su compromiso y este año 2021 debemos sumar más nuestras fuerzas para enfrentar estos grandes retos y volver a hacer retroceder la pobreza que ha crecido en el 2020. 2021 tiene que ser un año de cambio, de giro frente a este escenario de incremento de la pobreza que nos ha tocado vivir por causa de la pandemia y vamos a tener la lucha más dura para derrotarla. Muchas gracias por su compromiso.